¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Pulso Parlamentario, como siempre, a través de Congreso Televisión. Hoy tenemos un estupendo programa. Nos acompaña el congresista Jorge Castro, ex vicepresidente de la Comisión Lavallato, congresista de la República, y por supuesto con él vamos a conversar de temas muy importantes de acuerdo a la coyuntura política por la que atravesamos todos los peruanos. ¿Cómo está? Bienvenido. En términos muy claros, por ejemplo, en términos ya de la reforma política, yo creo que la financiación de partidos sí debe ser un tema muy rápido a solucionar. ¿Por qué? Además, por la misma esencia del problema, en términos de financiamiento, creo que rápidamente se pueden dar algún tipo de salidas al respecto. Sin embargo, lo que sí merece una atención preferente es el de la reelección congresal, por ejemplo, en el cual nosotros, si bien es cierto, hay tomándole el pulso a la ciudadanía, quiere que todos se vayan y que de una u otra manera pues no haya reelección congresal, pero eso también implica, y por eso yo también estoy de acuerdo con ello, pero sin embargo es necesario advertirle al país de que el hecho de que no hayan reelectos vamos a carecer de experiencia. Yo lo simplifico de una manera muy clara. Para cualquier trabajo se necesita tener experiencia, y más aún en el Parlamento, donde tú estás a ese nivel, en el primer nivel organizacional del Estado, es indudable que necesitas también una experiencia previa, hasta inclusive para un gafitero es necesario tener una experiencia previa, si no, no sabes qué hacer con la gafitería, ¿no es cierto? En todo caso, y más aún en el caso del Congreso. Hay que ser muy delicado en estos temas, pero lamentablemente se cayó un tema populista y que, bueno, al final de cuentas, el que va a definir y decidir sobre este tema va a ser, en el referéndum lo tendrá que decidir el pueblo peruano. De igual forma, en el caso de la bicameralidad, yo no estoy de acuerdo, y tengo que ser clarísimo también, porque hoy se pretende tener una Cámara de Senadores. Se trata de argumentar que son más reflexivos. Si hubieran sido reflexivos, en todas las constituciones anteriores a la que hoy está vigente, siempre se tomó en cuenta las dos cámaras. Y hemos tenido senadores. Los senadores hicieron los negociados en el tiempo en el siglo XIX, y hacían los grandes negociados de los contratos Dreyfus, ustedes recordarán. El del guano y el salitre también, de igual manera, cómo se canjeó en ese momento. O sea, tenemos en la década en el siglo XX, de igual manera. O sea, los senados no han sido solución para el país. Hemos tenido cómo se hizo en la década de los 60, por ejemplo, lo que nos podemos acordar, la Brey y Pariñas. O sea, todos esos son tráficos de influencias que hicieron. Ahora en los términos más recientes, en el tiempo de Alan García, en la estatización de la banca. O sea, se han cometido aberraciones de toda naturaleza. O sea, los senadores no son reflexivos. Lo que pasa es que con el Senado se arregla mucho más fácil. Son menos. Y son menos que, por ejemplo, en este caso 130 congresistas, ¿no es cierto? Y esos congresistas tienen el mismo valor en términos monetarios, en términos sociales, en términos políticos. Es decir, más claro, el congresista que viene de Tacna, de una población menor electoral, o que viene de Madre de Dios, o que viene de Loreto, del último rincón de Loreto, tiene el mismo valor, su palabra y su voto tiene el mismo valor que todo el resto del país, que el de Lima, que en este caso. ¿Por qué? Por ahora, teniendo la Cámara de Senadores, es indudable que siempre van a ser favorecidos las grandes poblaciones, llámese Arequipa por el sur, por el norte Piura, La Libertad, etcétera, y en Lima, indudablemente, por supuesto que Lima, la capital. ¿Por qué? Porque hay mayor electorado y consecuentemente eso va a dar lugar a que no tengamos las mismas posibilidades los que estamos en el último rincón del país, como de Loreto, por ejemplo, o de Tumbes. Tampoco no va a valer su voto, porque ellos van a estar en la Cámara Menor y los otros, y es más, también el reparto de funciones a la Cámara de Diputados, como son los locos, simplemente según ellos, ¿no? Y los otros son los reflexivos, dice que son los que reflexionan, y simplemente dividen unos en unos los locos y los otros los reflexivos, y estos locos pues no importa que hagan lo que quieran, aunque sea que se pongan a jugar ahí.
Y los reflexivos son los que van a decidir ¿qué? Los contratos con Entel, con los contratos de Vitel, van a decidir los contratos, los grandes problemas del país, donde están los grandes negociados. ¿Qué se ha dado estos grandes negociados? Se dan los altos niveles de gobierno. Hoy estoy absolutamente convencido, más que nunca, que si nosotros no hubiéramos llegado desde los diferentes lugares del país, no se hubiera movido un solo dedo en el caso de Lava Jato. Porque recordarán ustedes, anteriormente también, ¿por qué hemos tenido una pésima justicia? Porque en el Senado era lo que se determinaba quiénes iban a ser los miembros del poder, los vocales supremos, los jueces supremos, o sea, ellos elegían todo. El Senado, no todos los de abajo. Ahora bien, en todo caso, yo quiero ir a un tema fundamental. En el mundo de hoy se trabaja sobre la horizontalidad de la política. O sea, tu voto vale igual que el mío, así seas del último rincón del país, aunque sea de la tribu X, pero vale igual que el de Lima. Hoy nos estamos frente a un escenario donde el voto del limeño va a valer más que el voto del provinciano. Y mientras más alejado estés de la capital, vas a tener menores posibilidades de representar al país. Y por eso que esto también adolece y carece de representatividad, vamos a carecer. Los poblados pequeños no van a ser nunca representados. Yo he visto que en algunos momentos han llegado hasta representantes de los chipivos o de los aguarunas aquí al Congreso, porque también son peruanos. Nosotros, por ejemplo, de una población que somos electoral, que somos bastante mínima, 200 y pico no vamos a tener mayores posibilidades en el Senado ni nada por el estilo. Sin embargo, somos la frontera más dinámica del país. Aquí el senador, sin saber qué problemas tenemos en Loreto, o en Tacna, o en Tumbes, o en Madre de Dios, o en Puno, va a legislar en función de nosotros. Claro. Y menos representantes, menos representados, y se está aprovechando de alguna manera la efervescencia del pueblo para poder vender la imagen que, como usted bien dice, de una Cámara de Senadores reflexiva, que es la Cámara que se va a encargar, digamos, de definir los puntos más importantes del Congreso. Esto, digamos, ha sido enviado, esta propuesta por el Ejecutivo. Pero ¿qué estaría detrás de todo esto? ¿Qué busca el Ejecutivo con esto? ¿Solamente ganar puntos? ¿Confundir a la población? ¿La población sabe exactamente de qué se está hablando con una baja representatividad? No, el problema aquí es que es netamente politiquero. Han encontrado un filón y que a la población permanentemente a través de diferentes medios de comunicación vinculados pues a determinados personajes siniestros también, tratan de direccionar en el sentido siguiente, de que el Congreso es el culpable de todo lo que sucede en el país, lo cual es absoluta y categóricamente falso. ¿Qué manejamos nosotros? 700 millones de soles. Es lo que maneja ¿Y cuánto maneja el Ejecutivo? 157.000 millones de soles. ¿Qué significa eso? 220 veces más de lo que maneja el Congreso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cualquier ministerio tiene mayor manejo económico que lo que tiene el Congreso. Ahora, decir que somos ladrones, hipotéticamente que todos fuéramos unos ladrones, le quitamos el Congreso los 700 millones, correcto. ¿Y qué pasaría? El Ejecutivo seguiría manejando 157.000 millones de soles. Y que serían absolutamente, pues, muchísimo más de lo que manejamos nosotros. Y por lo tanto, quienes son los culpables de esta crisis no es el Congreso, porque el Congreso no hace los proyectos, no elabora los proyectos, entiéndanlo a nivel nacional. Señores, no ejecutamos las obras. Si ahora hay problemas en la reconstrucción de Piura, es problema del Ejecutivo. En el Congreso se le ha aprobado el presupuesto correspondiente, que tampoco lo elaboramos el presupuesto nosotros. El que ha venido el día de ayer ha estado aquí el ministro de Economía y él sabe perfectamente, le hemos dicho, que ellos elaboran los proyectos. Nosotros no elaboramos proyectos. Nosotros somos como una mesa de partes donde se nos indica, señores, este es el presupuesto y nosotros lo aprobamos o lo desaprobamos. No elaboramos ni menos ejecutamos obras. Por lo tanto, aquí hay una confusión y se los hace creer de una manera malévola de que el Congreso es el que define, decide. No, señor, nosotros no tenemos... ¿En qué podemos nosotros influenciar? Lo único es, como se dice, parlamento. Señores, parlamento. Parlamento es hablar, dialogar, conversar, discutir problemas nacionales. Eso es lo que hacemos nosotros. Y sobre esa tarea es lo que está ausente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a los medios de comunicación siempre nos están pidiendo qué están haciendo.
Pero el tema está, nosotros parlamos, lo representamos a diferentes lugares del país. O sea, las necesidades de Tacna, por ejemplo, las conoce el Congreso. Y a través del Congreso las conoce el Ejecutivo. El problema es que el Ejecutivo no da las partidas suficientes para nosotros trabajar. Y por eso es que sucede. De igual forma sucede con Tumbes, con Piura. Por eso es que ha habido problemas en Piura y lo han estado persiguiendo al presidente de la República. Justo eso iba. ¿Cuánto cree que dure esta luna de miel aparente entre un presidente que va de lugar en lugar ofreciendo cosas y un pueblo que realmente está enardecido? No, es que la luna de miel tiene un periodo. Por ejemplo, ya se está agotando el rollo de que el Congreso es el culpable. Yo, por eso, en ese caso, si volvemos a un caso hipotético, que cierren el Congreso, lo cierran y se queda solo, digamos, Vizcarra. Él quiere que no lo fiscalicen. Que eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que quiere Vizcarra? Simplemente ganar puntos, ganar algo de popularidad. Pero ahora en Piura, por ejemplo, ¿por qué lo han estado correteando la población? Lo han estado correteando simplemente porque no quería dar cara, porque ha ido a prometerles tan igual como va a diferentes lugares del país y lógicamente continúan los problemas de siempre. No, la gente quiere obras, reconstrucción. Quiere obras con reconstrucción. Se han aprobado los presupuestos. Ahora, el que ejecuta es el gobierno nacional, o el ejecutivo, es Vizcarra, con sus ministros, que cada uno, vuelvo a repetir, maneja centenares de millones de soles, centenares. Y lamentablemente, pues que no lo maneje bien. Ahora, cuando nosotros lo cuestionamos, vienen los problemas de ellos. Pero más allá de todo esto, yo creo que en el caso de Tacna, por ejemplo, nosotros tenemos problemas de recursos hídricos. Va a dar un presupuesto para hacer veredas, pistitas. Nosotros no necesitamos pistas y veredas, necesitamos agua. Y ese problema del agua tiene que ser abordado por el Ejecutivo. ¿Ya? Nosotros que hemos presentado las leyes, hemos presentado lo que hay que hacer respecto a este tema, pero el Ejecutivo no asigna los recursos adecuados y es más, Vizcarra se ha opuesto en varias oportunidades a los proyectos que nosotros hemos presentado en torno a los recursos hídricos. Por ejemplo, es claro la posición que hemos tenido respecto a la laguna de Suches. Él ha querido anexarla a Moquegua inclusive y tenemos un problema fuerte ahí. Nosotros, no teniendo agua, le estamos dando agua a hilo. 250 litros por segundo. Está en sus manos devolver esos recursos hídricos que son escasos para nosotros, pero ellos teniendo recursos hídricos, simplemente que se siguen apropiando de estos recursos y nosotros tenemos que levantar la voz. Lo que pasa es que quiere que no levanten la voz. Nosotros lo vamos a hacer en todos los lugares, porque esa es nuestra labor. Por eso es que decimos, ahora, ellos quieren cambiar el rollo. ¿Por qué? Porque a Lima lo pueden controlar a través de las empresas transnacionales, que ellos están vinculados a las empresas transnacionales, simplemente a través de esas empresas, decirle, pues, tener un Senado, que esa es la tarea que están. Tenemos un Senado, en todo caso, ellos toman el acuerdo, ya, el agua, la poca agua, las gotas de agua que tiene Tacna, se les traslada todo para las transnacionales. Y en todo caso, eso es lo que no queremos. Y yo sí levanto la voz por eso, porque es de manera directa, me incumbe como pueblo levantar. Yo estoy representando a mi pueblo y por lo tanto mi pueblo de Tacna tiene que estar convencido de que nosotros estamos haciendo una labor en este caso, porque no vamos a permitir que se nos siga pues quitando los recursos hídricos. Tenemos pocos y además de eso incluso están siendo mal asignados porque se los han entregado a una empresa transnacional del cual está, pues de la mano está Vizcarra. Inclusive, vuelvo a repetir, ha querido anexar toda esa parte de la laguna de Guaitire y la laguna de Sucha, la ha querido anexar a territorio boliviano, a territorio moqueguano. Y es más, también el mismo caso de Hilo. Y ellos tienen una represa de más de 200 millones de metros cúbicos. Y ojo, y ellos tienen el agua suficiente incluso para darle hilo. Sin embargo, a nosotros del río Locumba nos saca 250 litros que definitivamente nosotros eso lo podemos llevar a Tacna, que necesitamos agua para tomar. No estamos hablando ni siquiera para agricultura, agua para tomar, para consumo humano. Y lo conoce perfectamente Vizcarra sobre este tema, pero va a prometer, ahora va a venir el 28 de agosto, y es lógico que va a prometer de repente las pistas, veredas, que también pues lamentablemente tenemos unas autoridades que no saben levantar la voz, pero nosotros mientras estemos aquí en el Congreso, puede decirnos lo que quiera, pero vamos a levantar la voz como debe ser. Ahora bien, ¿usted cree que tenemos a un pueblo absolutamente desinformado? Porque, claro, el tema, por ejemplo, de la doble cámara, el tema de la reforma constitucional, en temas varios, y por ejemplo en temas, cambiando ya de asunto o de tópico, si vamos al tema Lavallato,
las personas tampoco, la población de a pie no conoce mucho cómo se está llevando esta investigación en Brasil, qué implica las consorciadas, los arbitrajes, las adendas, digamos el peaje que pagamos a diario. La población está desinformada, no hay quien pueda, digamos, poner un norte y decirle, bueno, esto es lo que se está haciendo y estos son los culpables o a quienes por lo menos debe orientarse una investigación. Bueno, es indudable que sobre ese tema de la Comisión Lavallato nosotros tuvimos un trabajo muy importante en por lo menos el primer año y que dio los resultados concretos que nadie lo sabía y nadie lo conocía. La actitud, por ejemplo, que ha tomado el Ministerio Público cuando estaba Sánchez, y les duele mucho, ¿no? Pero esa es la verdad. Sánchez no actuó, el Ministerio Público no actuó, incluso con Hamilton Castro, lamentablemente, y ahora ya se conoce a ciencia cierta sobre esto, y le dio mucho margen de maniobra a Odebrecht. Y las cuestiones se reflejan en lo siguiente. Primero, el Ministerio Público lo soltó a Barata. Sería diferente que Barata estuviera acá en el Perú a que esté hoy desde Brasil dictándonos la plana y lo que él quiere, ¿no es cierto? Claro. Nosotros hemos tenido a Barata, el Ministerio Público lo dejó ir a Barata. O sea, ha pasado algo ahí, ¿no? Algo oscuro hay que todavía y que merece una acusación constitucional de parte del Congreso. Pero como hay una prensa que lamentablemente está haciendo un trabajo sucio dentro de todo este tema de la corrupción, trata de defenderla, también hay congresistas que lo defienden. Pero, en fin, esas son las cosas, así son las cosas y así que continuarán si nosotros no levantamos la voz. Segundo tema, se transa, o sea, se libera Barata por 30 millones de soles, ni siquiera 10 millones de dólares. Se transa en un acuerdo que nadie lo conoce hasta la fecha. ¿Ya? Tercer tema, no se congelaron las cuentas de Odebrecht. Y la cuestión es clara, y eso es parte de la responsabilidad del Ministerio Público, donde estaba, en ese momento estaba pues Sánchez con Hamilton Castro. La cuestión es muy clara, para tenerle un parámetro, para poner un parámetro, comparabilidad nada más. Señor, para cualquiera, usted que nos está viendo, alguien le debe y usted inmediatamente pues le embarga sus bienes, ¿no es cierto? Por supuesto. Imagínate, Odebrecht manejó 13.000 millones de dólares. Y el Ministerio Público debió embargar, llamémosle así, o los bienes o congelar las cuentas bancarias de Odebrecht. Y esa es facultad del Ministerio Público. No le echen la culpa al Congreso. Nosotros, cuando hemos investigado que no se hizo eso en su debido momento. Y en todo caso, ¿quién es el responsable de todo esto? Es el Ministerio Público, que teniendo la facultad no lo hizo. Y volviendo al tema, usted le deben 1.000 soles y lo lleva al Poder Judicial, lo embarga. Sin embargo, aquí, 13.000 millones de dólares no procedieron a congelar las cuentas bancarias ni a embargar los bienes o todo lo que tuviera Odebrecht. Para que nos demos cuenta de eso. Cuarto tema todavía. La situación de Odebrecht, como después de eso lo investigamos, nosotros también conocemos economía, hemos estudiado economía, sabemos estados financieros y por lo tanto ahí quedó absolutamente probado y demostrado cuando ya... Porque Barata, lo dejaron ir a Barata y se presentó el señor Mauricio Cruz. Y dentro del interrogatorio que le hicimos a Mauricio Cruz, le demostramos, porque él quiso negarlo, pero al final de cuentas tuvo que aceptarlo, que Odebrecht estaba al rojo, que estaba quebrada, así de claro. Y ahí está, en sus propias manifestaciones que le hicimos, porque no tenía de dónde sacar ya recursos. O sea, habían dejado que se lleven los equipos, que se lleven las maquinarias, que se lleven el dinero, el poco dinero que quedaba, que no era poco, porque según lo que teníamos información, que no le hemos podido verificar, porque eso solamente es de competencia del Ministerio Público, tenía como 100 millones de dólares. O sea, por lo menos hemos debido retener eso. Sí, porque recuerdo esa sesión en que... bueno, el señor Cruz decía que tenía solamente algunas motocicletas. Claro. Y bueno, pero eso ya llegó, cuando ya se había llevado todo, es que el Ministerio Público ya había transado. Entonces simplemente llegaron motos, cosas de carácter secundario, e inclusive hubo un edificio que creo que lo han vendido en 6 millones de dólares, algo así, que también pudo haberse embargado en ese momento. Pero ¿quién lo dejó libre? Pues tiene que responder eso Sánchez y Hamilton Castro. Ahora, los problemas que he tenido quien habla ha sido justamente por eso. Por eso ha sido, porque nosotros tuvimos una posición clara desde un primer momento. Porque desde el punto de vista de ingeniería, nosotros hemos revisado las cosas también que habían hecho, no las habían hecho de manera adecuada, habían
cerros donde supuestamente habían pasado carretera y no habían hecho, la zona era plana. O sea, no había cerros, se inventaban cosas para sacarle dinero al país, ¿no? Y los supuestos arreglos, pues, porque tenía que primero contratarse a la empresa, en este caso era Odebrecht, y había una empresa también contratada por Provías o por la misma Provías de verificar si es que realmente se estaba haciendo una pista, se estaba arreglando una carretera y en realidad no había nada. Pero es que habían contubernios, pues, armados. Es que esto, señores, esto tienen que entenderlo, los televidentes tienen que entenderlo, que esto no ha sido un robo cualquiera, esto es un grupo mafioso instaurado desde los más altos niveles de gobierno. O sea, aquí, por eso las formas son diferentes. Es diferente que venga alguien y te asalte en este momento, ya te roba una cartera. Pero esto no, esto ha sido todo un andamiaje, toda una arquitectura del delito, construida expresamente para robarle los dineros al Estado, o sea, al pueblo peruano, porque habían visto, ahí están, por eso metidos los expresidentes, están metidos los ministros, están metidos los grandes jerarcas, se han modificado incluso las leyes, se han dado decretos supremos de manera específica para que se produzca este robo. Si no, no ha podido producirse nadie, ningún ladrón viene y se roba pues 500 millones de dólares o 100 millones de dólares, ¿de dónde? No lo tiene el banco en ese momento. Lo que le han robado al país tiene otras características. Es un grupo mafioso que se metió desde el punto de vista político, que ha tenido también periodistas al costado que les permitían. Odebrecht le pagó pues al señor Rodríguez, les pagó 265 mil dólares. Y eso, ¿de dónde pues Rodríguez pues, va a decir y no nos puede encarar? Y lo retamos en cualquier, y lo vuelvo a repetir, como lo dije en un medio de comunicación, en cualquier lugar, porque ellos hacen creer que saben del proceso de lavajato, y eso es falso. Ahora, todo lo que se ha armado después, al ver que todo este robo generalizado que se ha dado en los grandes niveles, en las grandes alturas, ha traído también la corrupción en los poderes judiciales, en el Ministerio Público, lo que estamos viendo. Pero ahora también hay que entender que esto último que estamos viendo, se trata de poner los reflectores, así como ustedes hoy, los reflectores están sobre mi rostro, igual manera pretenden cambiar el rostro porque las miradas eran lavajato, la mirada era Odebrecht, y detrás de Odebrecht hay toda una arquitectura mafiosa. Es indudable que después también comienzan a chocar pues, con los jueces de ahora, que también son corruptos, los fiscales, etcétera, etcétera. Pero se quiere cambiar el rumbo de las cosas, que quieren que nos olvidemos del caso más grande de la historia del Perú, de la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? La cuestión de corrupción de Odebrecht es el acto, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, de que es el acto de corrupción más grande de toda la historia del Perú. Son 13.000 millones de dólares, y es más, porque no solamente tenemos que mirarlo como Odebrecht, sino hemos investigado el caso de las empresas brasileñas, y el conjunto de las empresas brasileñas significan 23.000 millones de dólares. Ojo. O sea, Odebrecht significa la mitad, algo más de la mitad, pero el conjunto de las empresas brasileñas significan 23.000 millones de dólares. Y eso es lo que no quieren decirlo. Un sector de los periodistas no quieren hablar sobre eso. Prefiero hablar, es cierto, aquí yo no voy a bendecirlos ni a Inostroza ni a ninguno de los jueces, eso es cierto. También es un problema, pero todo se ha venido desnaturalizando desde el más alto nivel de gobierno, desde los presidentes, los ministros, y consecuentemente eso ha traído también como colación que todo el mundo, si el más grande roba, en todo caso robemos todos. Ese es el tema que se ha impuesto en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Si el Ministerio Público, ¿por qué no investigaba? Porque tenía contactos con los niveles de gobierno. Muchos intereses de por medio, sin duda. Tenemos un minuto, congresista. Yo quisiera preguntarle, se acaba la comisión Lavallato, está ya prácticamente emitiendo su informe final. ¿Es suficiente un año? ¿Esto debería extenderse? En Brasil van 5 años y todavía continúa la investigación. No, el caso es, yo estoy seguro de que hay intereses creados para darlo por cerrado este caso. Porque quieren ir a la impunidad. Es la verdad del tema. Aquí hay las grandes empresas que hay, las consorciadas, están metidos muchos periodistas, muchísimos medios de comunicación. Esto no ha podido suceder porque hay, muchas personas, no quien habla, muchos otros han denunciado antes que nosotros, sino que estos procesos eran archivados porque no contaban con el respaldo de los medios de comunicación, no contaron tampoco con el respaldo del propio Parlamento. Y bueno, como dicen, por eso es que yo abogo por señores, porque ojalá, en todo caso, si hay 2 cámaras, pues, por lo menos escojan algunos buenos senadores, pero yo veo que los senadores han servido siempre para los arreglos. Porque
siempre va a haber, si tú tienes entre 120 o 130 o 150 o de repente 100 o 200 congresistas que pudieran haber en el futuro, no sé cuántos van a haber, pues no se ha determinado todavía, o de repente van a ser muchos más, no sé, pero uno de ellos que llegue de Loreto, de Tacna, de Puno, de Tumbes o del lugar que sea, yo estoy seguro que va a levantar la voz con todo. Pero cuando haya 20 o 30 senadores naturales de Lima o de los grandes, van a ser solamente los representantes de los grupos de poder, esos señores van a arreglar rápidamente. Porque por eso el Perú, que entra en una situación de corrupción, no dicen, como ha sucedido en Chile, que también hay senadores, también en Bolivia, etc. Pero en Bolivia no hay corrupción como hay acá. Nosotros venimos de esa república, el inicio como una república aristocrática en función pues, de la herencia colonial. Y por lo tanto ellos no lo tienen. En Chile no hay ese tipo de cosas. En todo caso, puede haber corrupción, pero es cuestión mínima con relación a lo que nosotros tenemos. En todo caso, allá sí hay Senado porque tienen otros mecanismos de control que son más o menos adecuados. O dentro de la misma filosofía también de los gobernantes no está a los niveles de corrupción como nosotros lo tenemos. Y por nosotros es peligrosísimo tener las decisiones como la que tomó Sánchez. Sánchez tomó, para mí, ha sido peligrosísimo que en una sola persona, por eso que el problema que haya generado Hamilton Castro, al haberle trasladado la única responsabilidad para decidir sobre 13.000 millones de dólares. No sabemos qué puede haber pasado en el caso Lavajato, por eso es que nunca se supo la verdad y hemos tenido que llegar a nosotros al Congreso para decirle en 1000 idiomas y en el idioma que queramos que el problema se ha generado aquí por la clase política desde los más altos niveles de gobierno. Ojalá haya un poco más de tiempo para conversar sobre este tema tan interesante y se sepa en algún momento toda la verdad sobre este asunto. Como usted dice, en este momento de la historia hay muchos intereses creados y algunos medios de comunicación no los van a sacar. Quiero finalizar en el sentido siguiente. Ojalá que no quede en impunidad, porque todo esto marcha hacia la impunidad. La mafia está claramente, ha diseñado toda una estrategia para ir tumbando uno por uno, y eso fue lo que nos sucedió a nosotros. No tenemos ningún rabo de paja. Yo no le debo un sol a nadie. Los soles que tengo en mi bolsillo me pertenecen. Antes de llegar al Congreso, yo había solucionado mi problema económico. Y he llegado bien, y lo que me duele a mí como taneño, como peruano, es lo que ha pasado, lo que hemos visto. Y si se ha cuestionado la corrupción de los 90, sí, estamos de acuerdo, nosotros también lo hemos cuestionado, pero la corrupción también del 2001 hasta la fecha, yo creo que también tenemos que ponerle punto final. El Perú no puede vivir así con corrupción de manera permanente. Y en ese compromiso, más aún, en un mes tan sagrado para nosotros como es el mes de agosto, el mes de retorno de Tacna al Perú, creo que merecemos un destino totalmente diferente de los peruanos. Buenas tardes, muchas gracias. De acuerdo, don Jorge Castro, como siempre un gusto poder conversar con usted de temas tan importantes de coyuntura política. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Pulso Parlamentario, como siempre, a través de Congreso, Televisión y Radio Congreso. Que estén bien. Hasta la próxima.